Tengan todos y todas buena noche. Hoy estamos nuevamente con ustedes. Recuerde, somos Iglesia Internacional Cruzada Cristiana, Visión Creciente. Les hablamos desde Colombia. Tenemos ya las 7 de la noche, ¿verdad? Sí, esta es una noche maravillosa. Queremos darle la bienvenida. El Señor ha estado haciendo cosas muy especiales con nosotros, con la iglesia, en toda la tierra, en todos los lugares, porque hay una fe que ha sido multiplicada y los ministerios, gracias a Dios, en toda la tierra han podido levantarse cada día, ser sostenidos. Sí, han habido luchas difíciles, han habido cosas muy serias, pero por la misericordia de Dios, los ministerios de una u otra manera somos sostenidos y vamos adelante en los propósitos. Esta noche queremos darle la bienvenida, queremos de verdad compartir con ustedes lo que Dios nos permite recibir de Él, el conocimiento de su palabra y todo lo que Dios quiere, lo que Dios ha hecho con nosotros, lo quiere hacer con ustedes. Sí, efectivamente, hoy tenemos una temática muy importante. Si de pronto no podemos alcanzar como a terminarla, podemos hacer una continuidad el domingo. Pero el tema de hoy es de una importancia vital. Dice las 5 peticiones de Dios y su propósito. ¿Quién no pide en esta tierra? Pero para que se dé cuenta, Dios también va a pedir algo. Sí, y una cosa importante esta noche es que tenemos que mirar que una cosa es las 5 peticiones de Dios y su propósito, lo que Dios pide de nosotros, porque regularmente el tema en toda la fe, el tema durante casi todos los servicios y casi el énfasis más grande que se hace es en qué se le pide a Dios, qué le vamos a decir a Dios que necesitamos. Pero esta noche no vamos a hablar de las peticiones a Dios, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de 5 cosas que Dios demanda de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos, y cuál es el propósito. ¿Por qué Dios pide algo tan importante como lo vamos a ver que está escrito? Porque la Biblia dice que las cosas que se escribieron antes, refiriéndose a la historia del Antiguo Testamento, dice que se escribieron para nuestra consolación y que no caigamos en los mismos errores de esas generaciones. Entonces esta noche queremos de verdad adentrarnos en esa palabra importante, las 5 peticiones de Dios y su propósito. Porque siempre estamos pensando es ¿qué le voy a pedir a Dios? ¿Cómo hablo con Dios? ¿Cómo lo conmuevo? Ayunando, acercándome, rogando, llorando, quebrantándome. Pero tienes que pensar que esto que vamos a aprender esta noche es primero. No es primero la exigencia que le voy a hacer a Dios. No es primero qué voy a necesitar de Dios y qué puede hacer Dios por mí, sino qué demanda Dios de mí primero. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga de verdad en su nombre y para su alabanza? Entonces esta noche quiero leer con ustedes un texto muy importante en la Biblia de un libro que estuvimos compartiendo estos días, que es el libro de Deuteronomio, que significa la segunda ley o la repetición de la ley, la repetición de la ley. En el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12, vamos a leer unos versículos muy interesantes de qué le dice Dios a su pueblo Israel cuando ya van a entrar a la tierra prometida, a esa nueva generación de los niños que crecieron en el desierto, que ya eran jóvenes o adultos. ¿Qué le dice? ¿Qué le pide Dios? 5 cosas que le pide Dios a esa nueva generación. Escucha esta palabra esta noche. El capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12. Dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. De eso vamos a hablar esta noche. Las 5 cosas que dice aquí
Moisés, y al que Dios habla a través de Moisés diciéndole a un pueblo sobre el cual ha hecho cosas maravillosas. Miles de personas nos están viendo esta noche y son testigos y de verdad reconocen la gran obra de Dios sobre ellos, pero de verdad de una u otra manera se olvida de algunas cosas que Dios demanda de nosotros. Esta noche vamos a entrarnos en esta palabra. El mismo escritor dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Son cosas que Dios pide de alguien, pero de alguien que lo conoce. Si no conoce a Dios, Dios no le va a exigir nada. Claro, es algo importante saber de que a partir del momento que nosotros reconocemos a Jesucristo como el Salvador y comenzamos a tener una conciencia clara de lo que es Dios, Dios también pasa a entrar como en ese rol de hacer una petición, una solicitud de su pueblo, de sus hijos, sus hijas, porque ya se tiene un conocimiento. Haga de cuentas como cuando un niño nace, a medida que va creciendo, se le van haciendo determinadas exigencias para su comportamiento y su beneficio en su desarrollo, porque el niño está ya en la capacidad de comprender. Se le va enseñando de una manera suave, de una manera tierna, se le va orientando a tal punto que se le solicita al niño o a la niña las cosas que él o ella esté en condiciones y en capacidad, tanto mental, pues psíquicamente, motrizmente, y se le van haciendo esas peticiones, pero solamente porque nosotros conocemos que ya ha ido creciendo, que ya está pasando un nivel. Eso mismo sucede con Dios, porque la palabra de Dios dice que el que más tiene, sí, más se demanda, y esta palabra es una palabra que la revisamos de esta manera porque en este instante el mundo cristiano, el mundo de la fe, el mundo de creyentes en toda la tierra están ávidos de un mensaje, están con una inquietud grandota de que Dios le hable y de poder recibir una palabra de Dios. Posiblemente muchas personas a través del Facebook o del YouTube, que también se transmiten los programas, algunas personas que no sabemos quiénes son pueden estar también mirándonos, escuchándonos, y es muy especial poder hacerlo, poder ser, como dice el profeta Jeremías, el eco de la voz de Dios. Y esta noche este mensaje es para personas que reconocen a un Dios vivo, que hay un Dios, hay un Señor, hay un Creador. Bueno, esta noche vamos a mirar las 5 cosas que pide Dios y su propósito. ¿Por qué Dios le habló de esa manera a Israel? Dios le habla de esa manera a ellos porque Dios sobre ellos había mostrado mucho su grandeza y su poderío. Y la primera cosa que dice allí la Biblia que pide Dios de ellos es que lo teman. Así está escrito: sino que temas a Jehová tu Dios. El temor. La primera cosa que Dios pide del mundo y de la tierra es el temor. Pero esa es una palabra griega, es una palabra hebrea, que significa respeto, reverencia. Respeto o reverencia. Esa palabra es una palabra que encierra admiración. Es el respeto, es la admiración por alguien. Entonces, lo primero que Dios demanda del pueblo que lo conoce: respeto, reverencia y admiración. Que la gente respete el propósito de Dios, el nombre de Dios y a Dios mismo como es, y lo reverencie, le tribute, porque en la tierra nosotros humanamente hacemos mucho eso. Nosotros sí categorizamos al mundo, categorizamos las personas, asimismo las dignificamos. Eso es lo que Dios pide primero de la humanidad. Dice la Biblia que Dios le pidió a esa generación que venía de un mal ejemplo de padres rebeldes y ociosos, le pide a esa generación temor, que es respeto y reverencia a Dios. En este instante, la nueva generación, lo que se está denominando hoy en día los millennials, es una generación que está creciendo sin conocimiento de Dios,
sin un acercamiento a Dios, sin una enseñanza hacia Dios. De tal manera que esta generación es una generación ajena a la realidad de un Dios todopoderoso, y es una generación que no respeta ni a Él, ni aún ese nombre como el nombre de Dios. Entonces la Biblia dice que lo primero que Dios pide de un pueblo que dice creer en Él es respeto y reverencia. Tú no puedes ir a Dios de cualquier manera. Tú no puedes acercarte a Dios a tu amaño, a tu antojo. Esta palabra es una palabra que tenemos que enriquecerla muchísimo. Es una palabra que Dios se la dio a personas que sabían muy bien de a qué se refería Dios. Por eso, la primera cosa que dice aquí es, ¿qué pide Dios? Y es que temas a Jehová tu Dios. Cuando la Biblia habla de esa manera, que temas a Jehová, es la palabra que significa, Jehová significa el que es, el que ha sido y el que será. En otras palabras, el eterno. Hemos de tener el temor, el respeto a Dios eternamente. Esa es la primera cosa que Dios pide y que debemos examinar. Tú le estás pensando, y nuestra idea con mi esposa es poder también dentro de poco hacer un gran culto de peticiones a Dios. Pero antes de pedirle a Dios, escucha lo que Dios pide de ti. ¿Que estás respetando a Dios? ¿Estás honrando y dignificando a ese Dios vivo, santo y todopoderoso? Porque así está escrito, que Dios es un Dios fuerte y celoso. Dios es un Dios fuerte y celoso. De tal manera que esta noche quiero de verdad dejarte esa inquietud especial. Lo primero que Dios demanda de un pueblo que lo conoce y lo proclama y lo alaba es respeto, reverencia. La segunda cosa es muy especial. Y es una segunda cosa que nos da mucho que decir. Porque la segunda cosa que dice aquí el texto y Dios a través de Moisés es que andes en todos sus caminos. Sí, que ande en todos sus caminos. Ciertamente iniciábamos diciendo que Dios demanda y Dios pide al que sabe, que puede hacer, que puede dar, que comprende su palabra. Pero también sabemos que hay personas conectadas que por primera vez quizás nos escuchan o en algunas ocasiones han visitado alguna congregación, pero siempre tienen como un prejuicio de que Dios exige, de que Dios pide, de que Dios como de una manera obligada. Pero déjeme decirle que Dios no hace eso. Por eso inicialmente les decíamos, Dios pide a aquel que ya le conoce. Y tampoco tenga el prejuicio de usted dejar de acercarse a Dios, porque hay muchos pensamientos de las personas frente al cristianismo, ¿no? Es que allá tengo que cambiar esto, es que allá me piden esto, es que Dios allá quiere que yo deje de hacer esto. No, Dios es precioso, Dios es noble, Dios es grande, poderoso, Dios es sensible, Dios no hace cosas injustas, Dios hace lo justo y pide a aquel que está en capacidad de dar. Hay un proverbio que me gusta mucho y es el proverbio 14:2 que dice, el que anda en la rectitud teme, oiga, teme al Señor, pero el de perversos caminos le desprecia. Por eso es que a veces hay esa prevención, porque se anda en un camino que no es bueno y sabe que no es el camino que a Dios le agrada. Sí, porque la Biblia dice, ¿no? La primera cosa es el temor a Dios, pero la segunda es andar en todos sus caminos. Ajá. El Salmo habla de la rectitud. La Biblia, cuando se refiere a los caminos de Dios, la Biblia declara a Dios como Dios bueno. Y en ese carácter de Dios, de su bondad, los caminos de Dios siempre van a ser rectos, van a ser derechos. Los caminos de Dios encierran justicia, misericordia. Eso está escrito en la Biblia. En los caminos de Dios hay justicia, hay rectitud, hay misericordia, porque eso es lo que Dios demanda siempre y en todas las generaciones. En el libro de Miqueas lo dice. ¿Qué pide Dios de ti? Sino justicia, misericordia. Eso es lo que pide Dios de su pueblo.
Entonces por eso es muy interesante esas 5 peticiones de Dios y su propósito. ¿Por qué Dios te dice que lo temas primero a Él? Que debes respetar su nombre, que debes venir a Él con dignidad y de una forma muy especial. ¿Por qué Dios? Porque la Biblia dice que hemos de andar en todos sus caminos. Porque todos los caminos de Dios siempre van a apuntar a cosas buenas. Los caminos de Dios van a apuntar a lo mejor, en lo moral, en lo espiritual, en lo personal, en lo familiar. Siempre los caminos de Dios van a apuntar derechos de la mejor manera. El mundo de hoy no acepta o no concibe cómo vivir derecho en rectitud. Pero eso es lo que dice la Biblia. Sí, la rectitud delante de Dios. En el Salmo 25, 8 dice: Dios mío, tú eres bueno y siempre actúas con justicia. Enseñas a los pecadores a hacer lo bueno. Enseñas a los humildes a hacer lo bueno y lo justo. Con quienes cumplen tu pacto y obedecen tus mandamientos. Tú siempre actúas con amor y fidelidad. Esa es algo determinante. Tú siempre actúas con amor y fidelidad. Entonces, Dios, ¿qué pide? Dios pide justicia, Dios pide rectitud, Dios nos pide santidad, Dios nos pide misericordia también. Sí, los caminos de Dios, por eso dice la Biblia, en la Biblia una de las personas que reconoce mucho andar en los caminos de Dios es el famoso rey David. Es un hombre del gobierno y en la historia del pueblo de Israel y en la historia humana es el mejor rey de toda la historia. Es el hombre que actuó de la mejor manera en toda la historia, como rey, en su gobierno. Lo más difícil es dirigir a una nación en rectitud, por todos los intereses que se manejan, por todas las situaciones que se pueden dar durante un gobierno. Pero el mismo salmista dice: he andado en tu presencia en todos tus caminos. El rey David de verdad fue ese hombre que exaltó a Dios como Dios quería. Yo les decía ahora que el libro de Miqueas dice algo muy similar a lo que dice Deuteronomio. Pero cuando Miqueas dice esto, ya habían pasado muchos años y muchas generaciones. Pero qué interesante que lo mismo que Dios le dijo a unos, se lo dijo a otros, a personas también que lo conocían. ¿Qué le dice Dios a ellos? Y es que ¿qué pide? Aquí dice la Biblia, en el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Los caminos de Dios son unos caminos de sujeción. El mundo, por toda su naturaleza, por toda su inmoralidad, por toda su mal manera de vivir, no es un mundo sujeto, no es un mundo de obediencia, es un mundo en rebelión. Por eso esta palabra es muy importante que la comprendamos y la examinemos como lo estamos haciendo esta noche. Lo que la Biblia dice acerca de esta palabra, acerca de esta demanda de Dios, y que hemos estado mirando muy bien esta noche, cuando nos enseña que lo primero que Dios demanda es el temor o la reverencia, el respeto o la reverencia. Y lo segundo es que andemos en todos sus caminos, donde los caminos de Dios tienen que ver con lo recto, con lo justo, con lo que es bueno, con lo que en verdad ayuda y conviene. Y lo que dice el escritor que estábamos ahorita revisando de Miqueas, es que él habla y dice que él quiere que haya un pueblo que se sujete a él, que sea humilde ante él. El mundo de hoy no es un mundo que ande en caminos de obediencia, es un mundo que está totalmente volcado en otras cosas. Pero esta palabra es muy importante porque nosotros estamos hablando de que somos creyentes,
Estamos hablando que estamos llegando a miles de personas que reconocen el señorío de Dios, pero respetas, dignificas, honras, alabas a Dios como tiene que ser, y estás en los caminos de Dios, o participas de lo que el mundo, de la palabra más común actual, que es la corrupción, donde te corrompes fácilmente, donde te vendes fácilmente, donde quebrantas aún tu propia conciencia por corrupción, por intereses, por ofertas. Entonces hay que revisar esta palabra. Tú le quieres pedir a Dios cosas y tú dices a veces, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no está conmigo? Bueno, no es solamente reconocer a Dios en mi mente o en mi voluntad personal, sino de verdad honrarlo y de verdad agradarlo como está escrito. Esto es una palabra muy importante. Bastante importante, y también la situación que a veces puede suceder en el ser humano, buscarle por tiempos está allí buscando y piensa que las cosas no se le han dado. ¿Por qué no se le han dado? Porque no ha hecho lo que Dios quiere que se haga, porque es que las distracciones del mundo nunca ofrecerán el sustento espiritual que el alma del ser humano necesita. Esa distracción que es el placer, lo que satisface el deseo del ser humano, que son muchas cosas naturales que se pueden vivir, y que siente que no es capaz de abandonarlas para hacer lo que Dios quiere, eso nunca va a satisfacer el alma, hacer que una persona esté contenta, esté feliz, esté satisfecha, porque la infidelidad a Dios, el no hacer lo que Dios pide de nosotros, eso bloquea y frustra muchos sueños que se tienen y se alarga el tiempo para ser bendecido o bendecida. Sí, entonces esta palabra, como estamos tratando de que aprendamos y tratando como de ayudarnos a que cada uno se confronten y mediten más allá en lo que está escrito. Ahí las demandas son 5. Primero, el temor a Dios. Segundo, andar en sus caminos. Pero lo tercero es lo que todos nosotros reconocemos a través de las llamadas oraciones y cuando hacíamos repeticiones, y es que Dios dice que lo ames. La tercera cosa que Dios demanda y pide de la humanidad es que lo amen a Él, y con que todo lo su amen ser. primero. Así está escrito. Y Jesús habló de eso. Jesús dijo que el que amara a padre, a madre, a hijos, no era digno de Él. El que lo amara más, el que amara más a padres, el que tuviera más su amor por alguien que no fuera Dios, dice que no sería digno de Dios. ¿Sabes una cosa? Tú quieres pedirles cosas poderosas a Dios. Tú estás esperando un milagro de Dios. Nosotros vamos a proyectar un culto de peticiones a Dios. Este no es un culto de peticiones a Dios, es un culto de las demandas de Dios. De conocerlas, clarificarlas en la mente, porque es que para pertenecer a Dios realmente, a la familia de Dios, se deben hacer de nuevo, Claro. definitivamente. Y como está escrito, amar a Dios, así está escrito. Temer a Dios, andar en sus caminos y amarlo. Ese es un amor que se le denomina el amor incondicional. Un amor sin condiciones. No puedes ir a Dios de si te ayuda o no te ayuda, de si te responde o no te responde. El amor a Dios está por encima de todas estas cosas. Así como se habla de los grandes amores de idilios humanos, de esos amores maravillosos, eso es lo que Dios demanda, porque así está escrito. Porque dice la Biblia que el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo da. Ese es lo que Dios enseña. Primero el temor, segundo andar en todos sus caminos y tercero amar a Dios. Como dice mi esposa, en primer lugar, por encima de todas las cosas. Esa palabra la estamos tratando de compartir de esta manera porque Dios nos está inquietando, nos está como trayendo esa importancia de este tema, porque vamos a hacer un gran culto de bendición. Pero primero medita muy bien cómo está tu vida con Dios esta noche. Cómo estás en las demandas de Dios.
Dios hizo muchas cosas por Israel. Dios hizo cosas poderosas con su pueblo. Pero cuando ya ese pueblo conoció más profundamente a Dios, compartió poderosamente con Dios, Dios les pidió a ellos que lo respetaran, que lo reverenciaran, que lo dignificaran, pero también pidió que anduvieran derechos como Él enseña. Y habló, y una de las cosas de andar derechos es no tener ídolos, no tener otros dioses, no andar detrás de otros. Yo no puedo amar a dos señores, así está escrito. Bueno, esta palabra también nos dice que amar a Dios. Tú dices que quieres que Dios haga algo, cosas muy lindas para ti o para tu vida. Tú lo piensas mucho hacia ti mismo, pero lo que la Biblia me enseña es que tu grande amor, tu grande y precioso amor, tu primer y más grande amor debe ser a Dios, el Señor de la creación. Sí, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, porque verdaderamente andar en la rectitud de Dios trae un resultado. Entonces, queremos compartir de esta manera, queremos dejar en ustedes esta inquietud y queremos seguir compartiendo de esta palabra, porque son 5 cosas. Hemos hablado de 3 cosas nomás esta noche, porque este próximo domingo a las 10 de la mañana estaremos compartiendo los 5 propósitos, las 5 peticiones de Dios y su propósito. El próximo domingo hablaremos de las 2 peticiones que faltan, pero también del propósito. ¿Por qué Dios dice que hagamos esas 5 cosas? ¿Por qué el Señor nos lleva de esta forma? Bueno, como pastores queremos de verdad invitarlos a que conozcan más del plan de Dios, de la palabra de Dios, que conozcan más de lo que Dios está haciendo en medio de toda la tierra a través de toda esta gran iglesia mundial cristiana. Que te invitamos a que busques cómo aprender más de Dios, cómo disipar tus dudas. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, a prestarte el apoyo personal, espiritual. No estamos dispuestos y estamos dando gracias a Dios porque en Cali, Colombia, aquí en nuestro país, poco a poco se están restableciendo las cosas y creemos y sabemos que en pocos días vamos a poder hacer muchas cosas lindas, con muchas restricciones, pero otra vez alabando a Dios en lo que es el templo y la casa que levantamos a su nombre. Queremos despedirnos esta noche con una oración donde le queremos entregar al Señor su vida, sus cosas, y que de verdad el Señor abra tu mente frente a todas las cosas lindas que vienen. Mi esposa termina con una oración y te invitamos a ir adelante, que no desmayes por todo eso que ha pasado, porque hay otra nueva oportunidad de parte de Dios. Sí, bendito sea el nombre de nuestro Dios, quien hace solicitudes con un propósito. Él hace peticiones a su pueblo con un propósito, y el propósito de Dios siempre para la humanidad es bueno. Entonces digámosle al Señor en esta noche: Señor, gracias, porque tú cada día nos enseñas tu palabra, cada día tú nos guías, nos llevas a aprender, a instruirnos, Dios mío, y llévanos a aceptar, Padre glorioso, que tú haces unas peticiones, pero tú las haces con un propósito, Señor, y ese propósito siempre es muy bueno para nosotros y nuestras generaciones. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a caminar contigo, a hacerte fiel y a poder hacer lo que tú me pides. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias esta noche a todas las personas que se han conectado. Recuerde que estamos atentos a las solicitudes que ustedes nos hagan, porque allí estaremos en oración, clamando a Dios para que Dios continúe haciendo esa obra perfecta en su vida y comience Dios a bendecirlo y a bendecirla en medio de esta situación. Pronto estaremos mucho mejor, pues aquí en Colombia ya las cosas han ido cambiando. Deseamos que para el mundo entero sea igual. Estamos orando por todos los países y estamos deseando que cada día su vida esté mejorando. Dios le bendiga y
El domingo, recuerde. A las 10 de la mañana estaremos otra vez compartiendo algo muy poderoso de las 5 peticiones de Dios y su propósito. Dios les bendiga grandemente y poderosamente. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. 10 de la mañana, hora colombiana, recuerde.